Gracias a Dios, amén. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hermanos, terminamos hoy, si Dios nos ayuda, este tema, ya la cuarta parte de el mensaje titulado Lo que fuimos. Lo que fuimos, cuarta parte. Así que vayamos directo al tema, hermanos. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, y partimos del verso 12 hasta llegar al versículo 17. Lo que fuimos, cuarta parte. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hemos visto cinco inferencias, 5 deducciones de este pasaje de Pablo cuando reconoce lo que fue, y hemos sacado estas 5 inferencias para nosotros, hermanos, para nosotros, porque también nosotros fuimos lo que fuimos, ¿verdad? Nosotros fuimos, hermanos, igual que Pablo, muchas cosas. ¿Y cómo nos ha cambiado, hermanos, esa gracia bendita? Y por eso, hermanos, entre estos dos contrastes, entre lo que fuimos y lo que somos, podemos seguir aprendiendo, hermanos. Y la sexta inferencia que podemos extraer, hermanos, de este pasaje, de este testimonio del apóstol Pablo, es que yo creo, hermanos, que cuando recordamos lo que fuimos, podemos, o debería esto darnos mucha esperanza respecto a otras personas, hermanos. Cuando recordamos lo que usted y yo fuimos, esto debiera darnos esperanza respecto a otros que no son lo que ahora nosotros somos y que son lo que nosotros fuimos. Espero que entienda el trabalenguas. Mire, es que Pablo tenía esperanza, hermanos, porque él dice en el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice ahí, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. Y el 16 dice: por esto, dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Y otra vez reafirma, dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Pero no solamente por Él, dice, también para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Se fija? Pablo, hermanos, está pensando en lo que Él fue, pero también por ello está diciendo que por causa de lo que Él fue y ahora ya no es, o ahora es, hay esperanza para otros, para los que habrían de creer en Cristo para vida eterna. Bueno, si nosotros somos salvos, hermanos, después de haber sido lo que fuimos, entonces cualquier otro puede serlo, ¿verdad? Cualquier otro puede serlo. Y entonces debo decir
que no deberíamos desesperar ni dudar nunca, hermanos, de la salvación de alguien. Porque si conocemos y hemos entendido lo que fuimos nosotros, no piense en Pablo ya, piense en usted. Si entendemos lo que fuimos, si conocemos lo que fuimos, si recordamos lo que fuimos, sabemos que fuimos los más indignos hombres o mujeres de recibir la gracia de Dios, pero aún así Dios nos condujo a amarle. Y aquí estamos, hermanos, aquí estamos, a pesar de lo que fuimos. Entonces, esa gracia que se posó en nosotros puede también posarse en otros. ¿Puede decir amén? Sí, esa gracia, hermanos, puede posarse en otros. De hecho, esa gracia ya cayó precisamente en los que menos creíamos o pensábamos que iba a caer. Hermanos, yo nunca pensé ser un cristiano, se lo digo de todo corazón. Usted conoce parte de mi testimonio. Nunca, jamás, de los jamases, hermanos, pensé ni siquiera ser cristiano y mucho menos tomar en mis labios su bendita palabra. Ni me imaginé, ni lo deseaba, ni lo quería. Hermanos, nunca pasó esto por mi mente, jamás. Yo les he platicado, lo digo con mucho respeto, tuve una novia vecina cuyos padres eran cristianos. Y ellos obviamente, todos eran cristianos en la familia, menos la novia que yo tenía. Entonces ya se imaginará, la familia preocupada de que su hija, aparte de no ser cristiana, andaba con un muchacho vago, pandillero, adicto. Pues hermanos, ya se imaginarán. Ellos insistían en que fuéramos los dos, ¿verdad?, a Cristo. Y yo les he platicado, un día fui a la iglesia. No quiere decir eso que me haya convertido y que me haya entregado al Señor, no. Pero hermanos, yo no quería, además de que no pensaba ser cristiano, yo no quería ser cristiano. ¿Qué jóvenes quieren ser cristianos? A ver, Jared, ¿quieres ser cristiano? Hay que ser cristianos, hay que ser cristianos, porque de verdad se los digo, aunque no creamos, aunque no pensemos, aunque no queramos, Dios quiere que vengamos a Él. Dios quiere que vengamos a sus pies. Entonces, de verdad y con sinceridad, hermanos, respondamos. Creímos, ¿usted creyó alguna vez entregar su vida toda al Señor y a su servicio? Usted sí quería, hermano. ¿A poco usted llegó a un punto en su vida en que dijo: yo quiero ser cristiano, yo quiero ser como esos aleluyos protestantes? A lo mejor cuando ya le andaba llegando la lumbre por acá arriba, ¿verdad? A lo mejor sí. Pero hermanos, de que del corazón nazca, hermanos, venir a Cristo, es muy difícil, esa es la verdad. Pues bien, hermanos, a partir de este momento, yo le digo, porque ya estamos aquí, gracias a Dios, ya estamos aquí, y a partir de este momento yo le pediría que no alberguemos nunca la idea de que es inútil intentar beneficiar a nuestros iguales. Escuchen, a cualquiera de los que son como nosotros, que tienen 2 piernas, 2 ojos, 2 manos, un corazón. Nunca piense, hermano, que es inútil que sean beneficiados por Dios. Creo que todos nos hemos hecho la pregunta, después de haber estado con alguien o con ciertas personas, nos hemos hecho la pregunta después, ya cuando no estamos con esa persona, y nos hemos preguntado: ¿por qué no le invité para que asistiera a la iglesia este domingo? ¿Por qué no le dije acerca de este evento? Pero luego pensamos para nosotros mismos: no, yo creo que él nunca hubiera aceptado asistir. Creemos, hermanos, que nosotros estábamos, nunca se ha preguntado por qué a veces decimos, no invitamos a la gente. Nunca se ha preguntado por qué a veces nos detenemos y somos tan parcos para que el evangelio esté en nuestros labios y salga. Pues es que precisamente, hermanos, es que nos olvidamos de lo que nosotros fuimos y cómo alguien nos predicó, nos habló a nosotros.
Y entonces la esperanza para con otros se pierde por no recordar lo que nosotros fuimos. Entonces, para nuestra olvidadiza mente, creemos a veces, aunque no lo confesemos, creemos que nosotros estábamos en mejores condiciones que otros para recibir la gracia bienhechora de Dios. Yo sé que esto no lo vamos a reconocer, pero inconscientemente cuando callamos, estamos diciendo, no, pues es que este es demasiado duro, demasiado blasfemo, demasiado todo. Pero hermanos, nosotros éramos demasiado todo también. Yo no sé, a lo mejor me equivoco. Y tenemos aquí entre esta congregación algunos que eran demasiado bien portados, demasiado santos, demasiado todo lo contrario. Pero no lo creo, hermano. La verdad no lo creo, porque la Escritura dice que todos hemos pecado, que todos estábamos destituidos de la gracia, de la misericordia de Dios. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas. La Biblia dice que todos agarramos cada cual por nuestro camino. ¿Sí dice eso la Biblia o no? ¿Se equivocará la Biblia? No, hermanos, la Biblia no se equivoca. Esto es lo que es cierto. Entonces, miren, a veces pensamos que a otros no les serviría de nada venir a Cristo porque son sumamente malos. No, hermanos, olvidamos que es algo muy singular. Fíjese bien lo que le voy a decir. Es algo muy singular que a veces esas personas de las cuales nosotros pensamos que nunca van a venir a los pies de Cristo, olvidamos que esas son precisamente el tipo de personas que si logramos que oigan la palabra, se van a convertir. Ya no se da mucho, creo yo, ¿verdad? Ya no se da mucho, pero en mi tiempo, hermanos, cuando yo me convertí, algunos de ustedes, si tienen más de 30 años de cristianos, van a recordar muchas veces, hermanos, aquellos cultos de testimonio, donde se invitaba a personas que tenían testimonios muy, muy pesados, hermanos, muy tremendos. ¿Cuántos se acuerdan de aquel testimonio de la changa? ¿Se acuerdan? ¿De dónde era? El de Juárez. Creo que de Juárez, ¿verdad? Hermanos, testimonios muy impactantes, ¿verdad? Muy fuertes, muy impactantes, que cuando uno los oía, decía uno, no hombre, este sí me ganó, ¿verdad? No, hermanos. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de estos pecados, ¿verdad? Así de pasadita, pero hermanos, eran testimonios muy impactantes y a veces decíamos, no, yo no he llegado a tanto, ¿verdad? Ay, no, Dios me libre de eso. Ay, hermano. Bueno, esas personas, hermano, tan malas como decimos o pensamos, son precisamente las que Dios, hermano, a veces necesita, requiere y va a salvar para glorificar su nombre. Hermanos, en la primera entrega de esta serie hablamos de quién era Pablo. Decir, hermano, que era un blasfemo perseguidor y que hacía a otros blasfemar y que los perseguía hasta en las ciudades vecinas. Hermano, no es poca cosa. Y qué tremendo que ahora yo puedo abrir mi Biblia y casi la mitad del Nuevo Testamento, este hombre tan malo, tan perseguidor, tan blasfemo, fue usado, inspirado por Dios, un instrumento tan tremendo, hermanos, con revelaciones maravillosas que hasta la fecha bendicen nuestra vida de una manera increíble, hermanos. Dios está buscando a esas personas. Así que olvidamos que las personas que a veces creemos que no sirve de nada que asistan a un lugar de predicación son a veces las más utilizadas en el servicio a Dios. Individuos que han estado acostumbrados a hablar irrespetuosamente de las cosas religiosas, una vez que caen bajo el sonido de la verdad, son con frecuencia los primeros en recibir, hermanos, una bendición y una encomienda para su servicio. Ese es el tipo de individuos con los que hay que tirar, hermanos, el anzuelo precisamente y probar, porque hay una esperanza de alcanzar a los seres que tienen una necesidad de un evangelio que podremos proclamarles en la condición en que se encuentran. No olvidemos, hermanos, nunca
que hay un suelo virgen en esas personas que se rebelan contra Dios, y que ese es el preciso lugar para sembrar la buena simiente, la buena semilla del reino de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar, o quién puede creer, por ejemplo, que un reacio soldado venga a los pies de Cristo? Mire, le voy a decir algo. En la sierra, hermanos, me tocó conocer soldados cristianos, porque en la sierra, hermano, pasan los pelotones, o no sé cómo se les llama, de soldados, y se establecen en ciertos pueblos hasta por meses, hermano. Es más, conozco personas que se han casado del pueblo, se casaron con soldados que iban de paso, conocieron ahí alguna muchacha y después se tiraron cartas y con el tiempo se casaron. Pero conocí soldados cristianos, hermano. ¿Quién iba a decirlo? Porque mi mamá me enseñó que no debía decir groserías porque no era soldado. Así me decía mi mamá. Pobre de ti, ¿verdad? Que andes de soldado, me decía, te rompo la boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen mala fama. Tienen mala fama los soldados, ¿verdad? ¿Quién iba a decir? Pues mire, el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5, nos narra la historia de un reacio soldado romano de pilón que había albergado una fe grande en Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Qué era un centurión? Era un jefe de soldados, era un jefe de 100 soldados. Y qué curioso, vino rogando a Jesús y diciendo, dice el versículo 6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. 7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Fíjese en todo, hermano, este relato. 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Podría alguien esperarse esto? Hermanos, Jesús se maravilló de este hombre, se maravilló de su gran fe. Pero mire, el ejemplo de fe, mire, quiero llevarlo a esto. El ejemplo de fe de este soldado, de este centurión, no es ejemplo solamente por el acto de fe personal del centurión. Eso es elogiable. Pero yo quiero en esta mañana que nos fijemos en algo y elogiemos algo más. Este ejemplo de fe no es solamente ejemplo de una fe personal para el soldado, para el centurión, sino que es una demostración de fe significativamente limpia y otra cosa más, desinteresada, hermano. Desinteresada. ¿Por qué? Porque su fe, su petición, hermanos, no era para beneficio personal. ¿Se dio cuenta? Sí se dio cuenta de eso mientras leíamos. Su fe en Cristo, en el Salvador, en el Todopoderoso, en el Sanador, en el Obrador de milagros, no era solamente para él, era para compartir con otros. Hermanos, este centurión tenía una actitud inusual, ciertamente. ¿Por qué? Porque lo que él pedía, lo que él necesitaba, no era para él, era para su hijo. No, era para su esposa. Era para, dice ahí, para su criado, para su esclavo. Hermanos, esta actitud, se lo voy a decir así, debiera ser imitable de todos los que somos creyentes. Esta actitud debiéramos imitarla nosotros. Le voy a decir por qué, y le voy a hablar de algunos datos que tenemos que tomar en cuenta acerca
de este soldado romano. Según la ley romana, un hombre rico, escuche por favor, un hombre rico, no necesariamente soldado o no soldado, cualquier hombre rico con ciudadanía romana tenía el derecho, escuche, la ley le permitía le daba el derecho de matar a su esclavo, a su sirviente o a su criado, y se esperaba que lo hiciera si ese criado se enfermaba o se lastimaba hasta el punto de que ya no podía trabajar más para su amo. La ley romana permitía eso, hermano, sin problema. Pues este era el caso aquí, hermano. ¿Se dio cuenta? Este era precisamente el caso aquí, porque el versículo 6, ¿cómo dice? Señor, le dice, mi criado está postrado en casa. Número 1, postrado, ¿qué quiere decir? Está tirado en la casa. Agrega, ¿qué más? Paralítico, dice, y está gravemente atormentado. ¿Por qué estaría atormentado? Muy probablemente por dolencias, hermano, por dolores muy fuertes. Entonces, ¿servía o no servía este criado para los fines que su amo necesitaba? No le servía. Lo más fácil, hermano, era que este centurión lo matara. La ley romana aprobaba, le daba esa prerrogativa. Sin embargo, este hombre gentil, militar, jefe de militares, con grande autoridad y sumamente rico. Y usted dice, ¿por qué era rico? Pues porque Lucas, cuando habla de él, agrega otro detalle. Lucas capítulo 7 versículo 5, los ancianos de Israel le dicen a Jesús, sí, concédele lo que le pide. Y el versículo 5 dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó, nos construyó una sinagoga, un templo. O sea, tenía lana, ¿verdad? Dicen los chavos, tenía varo, tenía dinerito. Entonces, hermanos, todas estas cosas hacen todavía más rara la fe de este hombre. Entonces, todas estas prerrogativas, todas estas facultades, todos estos privilegios que tenía este hombre, hermano, podía fácil y sencillamente matar a su criado según la ley romana, pero aquí vemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque busca el beneficio de su criado, de un criado que no le servía ya. Este hombre, hermano, tenía las posibilidades de desechar a ese hombre y conseguir otro criado, tan sencillo. Todas estas cosas pudieran haber influido como pretextos al centurión para no tomarse ni siquiera la molestia de buscar a Jesús para ayudar a uno que tenía todo en su contra. ¿Sabe qué, hermanos? Sin embargo, este hombre, no cristiano, no judío, romano, soldado, con autoridad, rico, no se rindió. No se rindió. Y había algo más, hermano, en contra de todo esto. Había algo todavía añadido a esto que no estaba a su favor para que su petición fuera respondida. Y es que era un gentil, un no judío, ya lo mencioné. Y Jesús sí era judío. El que tenía el poder para responder era judío, y el que estaba pidiendo no era judío. Y usted dice, ¿y eso qué? Pues hermanos, que era completamente contra la costumbre judía. Escuche esto, que un judío entrara en la casa de un gentil, precisamente. Por eso el centurión, hermanos, por eso el centurión en el versículo 8 dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque él sabía las reglas judías. Él sabía que Jesús fácilmente le hubiera podido decir, ¿sabes qué? No es justo, no es lícito que yo entre a tu casa, como se lo dijo en aquella otra mujer de grande fe que le pidió que sanara ¿a quién, hermanos? A su hija. Y que le dijo, no es lícito tomar, ¿verdad?, el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. También esto estaba en su contra. Y sin embargo, hermanos, miren las cosas que suceden. Escuche tan
tan fácil, con muy pocas palabras, hermanos, la respuesta de Dios cuando no descalificamos a nadie para alcanzar la gracia divina. Mateo 8:7, ¿qué dice? En cuanto este hombre, hermano, hace la petición, yo iré y le sanaré. Yo voy y le sano. Oh, bendita, hermano, disposición de nuestro Dios para sanar y para salvar. El problema somos a veces nosotros. El problema, hermano, es que nosotros ponemos en duda. El problema es que a veces nosotros, hermano, olvidamos que cuando fuimos lo que fuimos, Dios, hermano, dijo: yo voy y te alcanzo y te salvo y te cambio. Y se lo digo, hermano, con verdad, y se lo digo, hermano, con veracidad, porque cuando yo vine a los pies de Cristo, Cristo no se dilató para transformarme y para cambiarme. Esa misma noche, en ese mismo instante, cuando yo me levanté de rodillas de ese altar, yo era una nueva criatura ya. El Señor no dijo: déjame ver, déjame examinar tu caso. El Señor no dijo: después de 2-3 días te contesto, te respondo. No, el Señor respondió a mi vida esa misma noche, así como le respondió a este hombre, hermano, que no dudó, que no perdió la esperanza en que Dios podía alcanzar a otro, ni siquiera a él mismo, hermano, a otro. La petición fue para otro. Escuche por favor esto. Queridos, aprendamos la lección de esta gran lección cuando leamos de este centurión que en su preocupación, tanto por su siervo como por Jesús, para que no fuera a cometer un delito conforme a la ley judía, demuestra que era una persona, hermanos, centrada en los demás. Era un hombre sensible para con los demás. Esta lección, hermanos, aplica muy a menudo. Ahí le va, en nuestro tiempo de oración. Porque si nos hemos dado cuenta, la mayor parte de nuestro tiempo al orar, ahí está eso como testimonio, oramos más por otros que por nosotros mismos. Y qué bueno que así sea, hermanos, porque en lo personal para mí eso está muy bien. ¿Por qué? Porque eso demuestra que tenemos esperanza respecto a otras personas, como dice esta quinta inferencia en la que estamos. Y ahora voy a hacer un paréntesis, hermano, porque ya les dije, y ya lo he hecho público, pero quiero otra vez referirme a que he tratado de implementar un programa de oración que nos incluya a todos, hermanos. Me decía ahorita el hermano Luis Carlos, antes de empezar, después del ensayo, me decía: hermano, qué bonita se ve la iglesia llena. Pues sí, claro que sí, qué bonita se ve la iglesia llena. Hermanos, pues yo quisiera que en todas nuestras actividades estuviéramos todos así de bonitos, y nos faltan todavía algunos espacios por ahí que llenar, y Dios lo va a hacer en su tiempo, hermanos. Pero yo quisiera, y he tratado de implementar un programa de oración que nos incluya a todos, los que ya sea que podamos venir los miércoles, pero también a los que no pueden venir los miércoles, ¿sí? Como por causa de trabajo, por lo que sea, hermanos. Le hemos puesto a este programa, ya se los dije, Proyecto Aarón y Hur, y no voy a explicar por qué. Si usted ha leído la escritura, usted sabe qué hicieron Aarón y Hur con Moisés. Entonces, ¿en qué consiste este programa? Es un programa muy simple. Consiste en que usted, hermano, que no puede venir, hermanos, a los cultos de los miércoles de oración, se tome el tiempo los miércoles a partir de las 7 de la tarde hasta las 8:30 que estamos nosotros aquí, hermanos, los que sí podemos venir, para orar junto con nosotros, hermano, para orar y pedir, hermano, a favor de algunas de estas necesidades. Ya hice una prueba, ya le pedí a la hermana Irene, a la hermana Mónica, que son vecinas, que se junten por ahí los miércoles, que estén orando precisamente, y les pasamos todos, hermanos. ¿Por qué hacemos esto? Aparte de que queremos estar en el mismo espíritu como iglesia, como congregación, hermanos, el asunto es que aunque venimos 6 a lo mejor o 7
a la oración, hermano, todas esas peticiones requieren tiempo, porque si las leo, pues se las leo en 2 minutos, pero no venimos a leer peticiones, venimos a orar, a interceder. Entonces, orar, hermano, requiere tiempo, requiere que nuestra mente se esfuerce, que nuestro corazón, hermano, sienta el dolor de los demás precisamente. Y entonces queremos compartir parte de estas peticiones, porque sabemos además que van a venir más necesidades. Esto no tiene fin, hermano, esto no tiene fin. Entonces, ¿qué hicimos como prueba con la hermana Mónica y con la hermana Irene? Todos los enfermos de cáncer, le tomé una fotografía a este pizarrón, les dijimos: ayúdenos a orar, aparte de las peticiones que ustedes tengan, oren, ayúdenos a orar por las personas con cáncer. Y así nosotros, hermanos, oramos más detenidamente por las otras. Hermanos que no pueden venir, les pedimos que estemos en el mismo espíritu, pensando un poquito en los demás. Hermanos, hace mucho bien, de verdad se los digo, hace mucho bien. Mire, cuando nosotros vivíamos en la sierra, hermanos, cuando nosotros vivíamos en la misión Tarahumara, tuvimos una gran cantidad de grupos que nos visitaron, grupos de trabajo que nos ayudaron a construir un orfanato, que nos ayudaron a construir una clínica, que nos ayudaron a construir muchas cosas, camas para el orfanato, muchas cosas. Conocimos a mucha gente, hermano, muchos grupos de norteamericanos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque siempre, hermanos, siempre los jefes, los líderes, los encargados de esos grupos de jóvenes, de adultos mayores, de jubilados, tuvimos de todo tipo de grupos. Nos decían los líderes de ellos: hermanos, no crean ustedes, dice, que viene gente así nomás al azar, dice, es gente que se esfuerza, que es gente que es fiel, es gente que tiene buen testimonio. Y bueno, dice, pero aparte, dice, sobre todo cuando llevaban grupos de adolescentes y jóvenes, hermano, decían: estos muchachos, dicen, no conocen otra vida más que la vida americana que sus padres les dan todo, dice, tienen todo allá. Y nosotros lo veíamos, hermano, no me lo va a creer, pero había muchachos, hermano, que sacaban de la bolsa, así, usted sabe, calcetas, hermano, nuevecitas, se las ponían una vez, en la tarde, hermano, que se iban a bañar, se las quitaban y las dejaban colgadas en los cercos de alambre. Usted dice: pues calcetas, hasta yo hago eso. No creo que lo hagamos. Pero pantalones, hermano, hermano, yo me rifé con pantalones, pero de marca, hermanos, de verdad se lo digo. Yo decía: este es para mí, este me queda, porque los llenaban, hermano, de poquita mezcla y vámonos, se los quitaban y se los aventaban, hermano, los dejaban colgados en los cercos de púas de alambres todos los días, hermano. Yo le agarré la medida a uno, dije: por este me ando atrás de él, ¿verdad? Y porque este sí me queda, había otros más gorditos, otros más flaquitos, y este sí me queda. Hermano, yo me rifé con pantalones Lee nuevecitos, desempacados, con una sola puesta, que aventaban. Entonces, hermano, a lo que quiero llevarles es que los líderes decían: hermano, los traemos aquí para que sepan que la vida que ellos llevan no es la única que hay. Hermanos, los muchachos aquellos lloraban cuando veían, hermano, a la gente, hermano, tan pobre. Cuando fueron al Cuervo, hermanos, donde la gente, sobre todo las mujeres, desde que nacen hasta que se mueren, no usan zapatos, están descalzos, siempre. Un día a un grupo se le ocurrió y dijeron: hermano, nosotros queremos hacer un servicio de lavatorio de pies. Y yo dije: ¿lavatorio de pies? Me dijeron: sí. Y yo dije: no les voy a quitar la intención, pobres hermanos, vienen desde quién sabe dónde. Le dije: pues adelante, hermanos, allá ustedes, les dije. Sí, hermanos, estaban aquellos hombres, hermanos, esos eran adultos, llorando porque lo hicieron en el Cuervo. Hermanos, la gente tiene una suela así en su pie, hermano, de carne, una suela dura. Y decían: hermano, ¿cómo es posible? Pero si es pura laja aquí. Sí, es piedra filosa, pues ahí andan, hermano. A veces, hermanos,
A veces nos olvidamos que otras gentes, hermano, viven situaciones muy distintas a las nuestras, que están en suma necesidad. Y a veces, hermano, nosotros decimos: no, estos pobres, quién sabe, ¿verdad? No, nunca van a venir al Señor. Estos pobres, ¿cuándo los va a encontrar el Señor, verdad? Refugiados por acá. Hermanos, ayúdenos a orar, por favor, anímense a orar, porque cuando nos despejemos la mente de nuestras propias necesidades, de nuestro propio mundo, cuando volteemos a ver que hay más necesidad alrededor nuestro, vamos a recibir una gran bendición. Y estos cultos, hermanos, se van a llenar de testimonios. Ahí le va. Miren, ya más o menos les dije, a lo mejor ustedes no van a orar, hermanos, si no pueden, de 7 a 8 y media, oren, empiecen orando 15 minutos, hermano, entre 7 y 8 y media, el tiempo que ustedes quieran. Es que yo llego como a las 7:10, hermano, empiece a las 7:20 a orar. Les podemos pasar peticiones, hermanos, con todo gusto, hasta las 8 y media, para que podamos estar nosotros, hermanos, en el mismo espíritu cada miércoles, para orar, hermanos, en un mismo sentir por las necesidades de muchos que, aunque no conocemos, están en desgracia y necesidad. Necesidad primeramente de salvación, pero también de salud. A la hermana Judith, hermano, es a la que le toca la lista, creo, más grande, porque ora por los enfermos. Ahí le ayudaba a la hermana Erika, pero bueno, ahora le pusimos otro trabajo a la hermana Erika, a orar por los ancianos. Y pasamos este asunto de las personas con cáncer a las hermanas. Pero con esto, hermanos, con esto, además de ejercitarnos en este santo oficio, quiero que todos compartamos, ya les dije, las gratas noticias que se reciben cuando una petición que incluso no parecía tener esperanza o una esperanzadora respuesta es contestada, hermanos. Le voy a decir algo muy bonito. Usted no sabe, tal vez, en ese rectángulo que está ahí en la pura esquina del lado derecho de abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como 13 personas que un día, a través de un sermón, propusimos que así como aquel paralítico fue llevado a Jesús por 4 amigos, nosotros podíamos ser amigos de algunas personas que, impedidas para venir por sí solas al Señor, podíamos ayudarles en oración, trayéndolas cada miércoles a Cristo. Y no solamente dijimos que cada miércoles, en aquel sermón dijimos que cada día. Hicimos papelitos que yo repartí, hermanos, y los repartimos entre todos al azar. Y a mí me tocó orar por lo que la persona que propuso el hermano Luis Carlos, y por otros, y así. Y tenemos, ¿cuánto tendremos, hermano, orando por esto? Unos 2 años. Voy a buscar el sermón, porque les pongo fecha. Voy a buscar el sermón, por la fecha me voy a dar cuenta. Pero aproximadamente tenemos 2 años orando por esas personas, hermano. Una persona ya la borramos porque acaba de fallecer, que fue la que la hermana Rosy propuso, la señora Rosa María. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque yo sé que a veces a alguien le puede decir: hermano, ¿y esos qué? ¿Por qué siempre oramos de una manera especial por esas personas? ¿Para qué? ¿Verdad? Somos tan, ¿para qué? ¿Sabe para qué, hermanos? Para que un día, como el domingo pasado, escuche, el hijo de Leónides, que él propuso y que se llama Eligio Castro y que está ahí, nos acompañe un día y luego testifique por su propia boca y diga: gracias por las oraciones, cosas que a veces ni siquiera nosotros hacemos, hermano. Gracias, mucho, ¿lo oyeron? Gracias por las oraciones, hermano, muchas gracias. Y luego todavía, cuando terminamos y nos acercamos a él le dijo a mi esposa, le dijo: oiga, qué hermosos cantos. Hermano, yo con eso me doy por bien servido y digo: Señor, quiero seguir orando por estos. Quiero seguir orando, no es en vano, hermano, porque ese hombre ya llevó la palabra de Dios en su corazón. Yo no digo que es cristiano, yo no digo que se convirtió, pero hermano, oyó y le gustó porque él lo dijo, no lo dijo al salir. ¿Se da cuenta, hermano?
Nada de esto es en vano, hermanos. Estuvo muy atento al mensaje de la palabra, y se lo digo tal cual, hermano, porque yo aquí adelante estoy viendo a todos y a cada uno de ustedes, y sé si ponen atención, si no ponen atención. Y este hombre ahí sentado donde está la hermana Rosy ahora, estuvo completamente atento al mensaje. Hermanos, para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa y alentadora sorpresa, hermanos, para seguir orando, para seguir pidiendo por los demás. Por lo tanto, si recordamos detenidamente lo que fuimos, hermanos, les pediría que no desesperemos de nadie. Debemos saber que hay una buena pesca en un estanque en el cual no se ha pescado nunca antes, ¿verdad que sí? Existen hombres que no se han endurecido al constante sonido del evangelio. Hay gente que ha escuchado muchas veces el evangelio y ya haces oídos sordos, pero hay gente que no se ha acostumbrado al sonido de la palabra como para creer que ya han escuchado suficiente de eso, hermanos. Traigamos a esa gente precisamente y hagámoslos entrar, porque esos son los que necesitamos. Pero es un blasfemo. Pues sí, pero nosotros éramos blasfemos, y Pablo era un blasfemo también antes de su conversión. Así que no deberíamos decir nunca nada al respecto de las personas. Pero es que usted no lo conoce, él es un hombre muy endurecido. Sí, hermanos, nosotros también fuimos convertidos a pesar de lo que fuimos, por lo que no deberíamos hacer nunca esa objeción contra nadie. Hermano, es que usted no lo conoce, ese hombre es muy rudo, muy vulgar. Pero nosotros no podemos jactarnos de que venimos, hermanos, o descendemos de una familia aristócrata, ¿o sí? A ver, ¿cuántos son hijos de príncipes o de reyes aquí? A veces nos jactamos de ciertos apellidos, ¿verdad? Y decimos, es que yo me apellido de la Garza, de quién sabe qué. Esos son los peores, hermano. De verdad, déjeme le digo, espéreme, es cierto. Sí sabía, hermano, si usted investiga ciertos apellidos de la quién sabe qué, fulanito de la, es que esos eran esclavos de los meros. Eso es lo que no sabemos, y a veces pensamos que esos apellidos rimbombantes, hermano, son de alta alcurnia. Al contrario, hermano, al contrario. Entonces, hermano, tengamos en cuenta de verdad, hermanos, lo que fuimos, y nunca hagamos objeciones contra nadie, hermanos. Ahora dirá alguien, ¿y cuáles pretextos u objeciones sí pueden ser justificadas para que alguno no reciba de nuestra boca el evangelio? Dirá alguien, es que es un hombre muy orgulloso, muy altivo. O habrá alguien que diga, es que es un hombre rico y que está tan anclado a sus posesiones. Sí, hermanos, pero hay otros como ellos que han sido conducidos al Señor. Y si hay hombres que han pecado, escuchen, si hay hombres que han pecado, hermanos, de 3 o de 6 maneras, como usted y como yo, a lo mejor usted dice, no, es que mi pecado, estamos hablando en la célula, hermano, de Judas. En el personaje de Judas, según la Escritura, no dudamos que Judas tenía muchos pecados, pero la Escritura da a entender que el pecado más fuerte que Judas tenía era la avaricia. Estamos hablando de eso, y hemos abordado el tema, hermano, con mucha dedicación. No encontramos en la Escritura, hermanos, rasgos donde dice que Judas era malicioso, que era asesino. No, se convirtió en un asesino por su avaricia. Pero, hermanos, a lo mejor algunos de nosotros decimos, es que yo sí era malo, pero no tan malo. Bueno, tenía 3, 4, 5 pecados, Dios lo alcanzó. ¿Por qué Dios no va a alcanzar, hermano, a otros con una docena o con 24 pecados que practiquen? Para Dios es lo mismo, hermano. Si la gracia de Dios nos encontró con docenas de manera de pecar, habrá gente, hermano, que Dios la encuentre y la alcance con multitud de pecados. Podemos tener la seguridad de que Dios tiene la intención de que tengamos esperanza respecto a otras personas. ¿Por qué? Porque Él nos salvó a nosotros cuando estábamos igual o peor que ellos. Efesios capítulo 2, versículo 11.
y 12, dice: por tanto, dice Pablo a los Efesios, acuérdense. Se fija que Pablo siempre está diciendo: acuérdense de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero no solamente eso, dice Pablo, acuérdense que en aquel tiempo, dice el versículo 12, estabais sin Cristo, que ya es la peor ruina que para el hombre puede tener, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No sé por qué, hermanos, la verdad, no sé por qué, cómo, ni cuándo es que adoptamos nosotros como cristianos, porque ser cristianos conlleva, hermanos, una gran bendición. ¿Cómo, cuándo, por qué como cristianos hemos adoptado una actitud tan fría y desinteresada en cuanto a lo que Dios hizo en nuestras vidas? Repito que no, hermanos, es poca cosa, porque lo que hacemos o no hacemos con otros que están ahora en igual o peor condición que en la que estuvimos, denota una memoria muy corta, hermanos, de lo que fuimos. Nos hemos olvidado totalmente de dónde Dios nos sacó. Pensemos un momento, hermanos, en esas personas. A ver, dígame, le voy a poner un ejemplo, una ilustración, y usted me dice si es cuerdo o no es cuerdo la actitud que a veces tenemos también. Piensen un momento en esas personas que a veces salen de un hospital y que han sufrido casi toda clase de enfermedades que podamos imaginar, pero con todo fueron curados con la pericia de ciertos médicos, de cierto hospital. A ver, les aseguro, hermanos, que esas personas no dicen cuando salen ya sanas, curadas, esas personas no dicen: oigan, no vayan al hospital, ¿verdad? No sirve de nada entrar allí, no van a obtener ningún beneficio dejándose tratar por esos doctores. ¿Verdad que sería loco? Sería un pecado. Sería el pecado. ¿Qué pecado entraría ahí? ¿Envidia? ¿Qué pecado entraría ahí, hermanos? Si yo recibo la bendición y no la comparto con otros que estuvieron igual que yo, hermanos. Egoísmo. Al contrario, ¿verdad? Una persona que ha sido sanada, una persona que ha sido beneficiada, siempre que se encuentren a alguien sufriendo, dirán: ve, anda, prueba a ese médico que me curó, y le damos el nombre, ¿verdad? O si puedes conseguir una cama bajo su cuidado, si puedes lograr que se conozca tu caso por ellos, puedes estar casi seguro de que vas a curarte. Tus enfermedades no pueden ser peores que las mías, y si Él trató mi caso eficazmente, puede tratar el tuyo. Se lo he platicado, hermano, de la forma más gráfica posible. ¿Por qué nosotros, hermanos, como creyentes que hemos sido transformados, hermano, aquí la única respuesta es que no hayamos sido transformados y entonces no tengamos nada que compartir? Pero yo veo sus caras, hermano, diferentes. Yo veo cristianos en cada uno de los que estamos aquí. Yo sé, hermano, por testimonio, que hemos sido transformados. Hermanos, el hombre que ha gustado la clemencia de Cristo y que ha probado en su propio caso el poder transformador del Espíritu Santo, es quien le hará promoción a Cristo y proclamará su fama por todas partes. No son los inconversos los que tienen que testificar del Señor, hermano. Así que, hermanos, les digo estas cosas no porque siempre esté buscando algo con que hacerlos sentir mal, no, sino porque es mi trabajo como pastor y como observador, y creo que no estamos echando a ver, hermanos, la gran obra de gracia que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque carecemos de todo entusiasmo por compartir con otros sus maravillas. Les voy a decir algo, hermanos. Me fijé, soy bien fijado, sí, el pastor es bien fijado. ¿Qué tiene? Me fijé que cuando se subió el anuncio, hermanos, de la reunión de matrimonios, nadie, hermanos, nadie absolutamente. Mire, les voy a decir,
para que me conozcan. Yo soy enemigo, hermanos, de hablar por medio, yo sé que los jóvenes son expertos en esto, pero yo ya no soy joven. Yo soy enemigo, hermano, de escribir algo serio y luego, hermano, de que alguien me conteste con un pulgar arriba. Para mí eso no es una respuesta. A lo mejor para un joven sí, para mí no, hermano. A mí no me gusta ni responder ni que me respondan con un ¿qué es eso? O sea, somos adultos y hermanos, las cosas de Dios merecen una respuesta más que ¿lo creo o no? Bueno, pues ahora de pilón, hermano, cuando anunciamos el evento de matrimonio, ni siquiera, la única que puso fue Elisa. Yo lo iba a poner porque yo se los pasé a los hermanos, a Rafa y a Erika, el anuncio, le dije, súbanlo, publíquenlo. Elisa le puso like, yo iba a poner like, pero dije, a ver, voy a dejar. Hermanos, ¿se los puedo demostrar? Aquí lo tengo, no le va a poner nadie, ya no se vale, ya perdieron su oportunidad. Mande, usted lo publicó, bueno, eso está bien, pero hermanos, aquí no hay ninguna demostración de entusiasmo, y se lo estoy diciendo con mucho amor, hermano, no se lo estoy diciendo enojado, pero hermano, sí me fijo en esto. Hermanos, estas reuniones las estamos haciendo para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Hermanos, si quieren las suspendemos, porque le voy a decir algo, hermano, esto cuesta y cuesta mucho. El hermano que ahora nos va a traer la palabra, la vez pasada me tocó a mí, hermanos, y después de él me vuelve a tocar a mí, y le digo así, se lo digo. En cuanto pasa la reunión de matrimonios, empiezo yo a trabajar, hermano. Usted dice, ay, no es para tanto. Échese un round, el que quiera, hermano, aventarse, que se aviente, ¿verdad? O hermano, está muy, muy facilito el asunto. No está fácil, hermano. Entonces nos preparamos, invertimos, hermanos, hacemos todo lo posible para que seamos más bendecidos de lo que ya somos, hermanos, y no veo entusiasmo en nosotros como iglesia. Se los digo de todo corazón, hermano, piénselo. ¿Qué quiero decir? Hermanos, si repartimos un folleto, aquí hay folletos, hermano, allá tenemos una caja guardada, no pongo más para no invadir tanto aquí al frente, aquí hay folletos. Si repartimos un folleto, repartámoslos a todos, repartámoslos a cualquiera, incluyendo aquellos que parecen más felones, más duros, más perdidos. Si predicamos con regularidad a los que frecuentamos, no evitemos a los que han demostrado un corazón empedernido, no los evite. En pocas palabras, recordemos lo que fuimos y sigamos esperando que otros como nosotros también sean alcanzados por la gracia de Dios. Nunca nos demos por vencidos, hermanos, que no decaiga el ánimo, porque así como el Señor nos salvó a nosotros, la gracia de Dios puede salvar a cualquiera sin importar cuán profundamente pudiera haberse perdido, hundido en el pecado cierta persona. La gracia puede alcanzar incluso al más vil de los hijos de los hombres. Y por último, porque el tiempo ya se nos fue, hermano, la última inferencia es que recordar lo que fuimos, hermanos, debería confirmar en nosotros la confianza en su poder. Por ahí lo puse, hermana, creo el último. Recordar lo que fuimos debería confirmar nuestra confianza en su poder. Ya voy a terminar, esto es muy breve, hermanos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Recordar lo que fuimos, hermanos, debería afirmar y confirmar en nosotros la confianza, no en nosotros mismos, hermano, no confianza en nosotros mismos, sino nosotros que ya somos creyentes, hermanos. Cuando recordamos lo que fuimos, deberíamos sentir más confianza de que Dios, que ya empezó, que ya hizo la obra, se va a encargar de terminarla y de llevarnos al cielo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios ahora ya hizo una gran obra en nosotros, y lo que falta, escuche, lo que falta, hermano, no requiere, creo yo, ni la mitad de la gracia que se requirió para transformar nuestras vidas. El problema ya más grave ya está resuelto. Dios conquistó nuestro corazón ya, ¿sí o no? Dios transformó nuestra vida, ¿sí o no? Hermano, lo que falta es pan comido para Dios. Piense nada más y contraste. Esto fui y esto soy ahora. Así que, hermano, yo ya voy camino al cielo, usted ya va camino al cielo.
La obra más grande ya se realizó, hermano, créalo. Pero compare su vida y compárela constantemente. No se le olvide quién fue. No se le olvide quién fue. Hermanos, fuimos justificados, hemos sido santificados, fuimos salvos. Hermanos, ahora solo necesitamos ser perfeccionados. Así que nunca olvidemos que fue aquel primer paso el que representaba la dificultad. ¿Cuál fue el primer paso? Arrepentirnos y confesarnos, reconocernos pecadores. ¿Cómo nos costó eso? ¿Y cómo le cuesta a la gente eso? A usted le costó, a mí me costó. El fariseo Nicodemo tenía que lidiar forzosamente con el problema más grande de la humanidad, y ni él, como principal entre los judíos, se escapaba de tener que nacer de nuevo, y fue enfrentado como primer problema a resolver con estas mismas palabras por parte del maestro. Juan capítulo 3 versículo 1, usted conoce la historia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y luego aclara, un principal entre los judíos. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Paremos ahí un momento. Jesús, hermanos, no transforma ninguna vida. Escuche, Jesús no transforma ninguna vida porque le hagan a él reconocimientos ni adulaciones. Señor, maestro, reconocemos que tú has venido de Dios como maestro, reconocemos que tú haces grandes obras. Jesús no le dijo como al centurión o al criado del centurión: yo voy y le sano, yo voy y te salvo, estás libre de pecado. No, a este no le dijo lo mismo. Se fija, porque primero tenía que resolver algo en su vida, lo que usted y yo tuvimos que responder. Por eso Jesús lo primero que responde a este hombre, versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando Nicodemo, por lo tanto, acudió a Cristo en busca de información sobre el reino salvador, nuestro Señor le dijo, refiriéndose a la incapacidad de comprender tanto de él como de sus compatriotas, le dijo: en tu estado actual eres incapaz de comprender esto, y nunca serás capaz a menos que te conviertas interiormente en otra criatura, en otra persona. Debes empezar a ser y a vivir de nuevo. Ahora usted dice: pues sí, pero este hombre no entendió. Mire, le voy a decir algo. Esta terminología, hermanos, no era nueva para Nicodemo. Yo no sé si usted sepa, pero se decía en el tiempo de Jesús, entre los judíos, que el gentil que abandonaba su credo, sus creencias paganas, y abrazaba el judaísmo, experimentaba un nuevo nacimiento. O sea, la frase nacer de nuevo no era oculta, no era extraña, no era ajena a los judíos ni a los gentiles del tiempo de Jesús. Por eso el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo, pero no de la ley, no, hermano, del conocimiento de las leyes judías. Por consiguiente, este líder principal, hermanos, pensaría que debía someterse a una revolución en sus ideas mesiánicas como condición para recibir instrucción. ¿Cómo, preguntó, podría un anciano como él, cuyas opiniones eran demasiado arraigadas para ceder, hacer eso? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo? Cristo le respondió en términos que no podía dejar de comprender, que lo que se necesitaba no era un cambio de perspectiva mental, sino de corazón, moral, una purificación interior y una experiencia interna por medio de la influencia divina, sin las cuales le sería imposible percibir la realidad o entrar en el ámbito del reino de la salvación. La historia, o más bien el problema y el remedio, fue señalado de diferentes formas, hermano, por Cristo, con diferentes personajes. Una gran cantidad de ejemplos tenemos en el Evangelio. Volvió, dice Juan 17, volvió pues Jesús a decirle precisamente a los judíos y a otros: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Y el versículo 9 dice: yo soy la puerta. Otra vez: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, ¿usted entró por la puerta o por dónde entró? Me refiero a Cristo. ¿Está aquí por qué? ¿Por Cristo? ¿O porque un familiar lo obligó a venir? ¿O porque el pastor es insistente? ¿Por qué está aquí? Por Cristo, porque Dios hizo la obra en usted y en mí. Por eso estamos aquí, por eso permanecemos, por eso persistimos. Si fue con la mujer samaritana, hermanos, ¿qué le dijo Jesús? Yo soy el agua de vida, yo soy la fuente que salta para vida eterna. El que bebe de mí, ¿verdad?, no tendrá sed jamás. ¿Bebió usted el agua de vida? ¿Tiene sed de algo más? Hermanos, los que tienen sed de algo más andan por todos lados buscando y no encuentran, porque no han bebido, porque no han entrado por la puerta, porque no han nacido de nuevo. Pero usted y yo, hermanos, ya avanzamos, dimos el paso más grande en nuestra vida. Usted y yo, hermano, nos falta poco, estamos muy cerca de la meta. Nada más compare lo que fue y lo que es ahora, y se va a dar cuenta, hermano, de esta bendita bienaventuranza, de esta bendita dicha. Digámoslo, hermanos, de esta forma que usted conoce también y que se ha memorizado. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, hay un camino exclusivo a la misericordia de Dios, y nosotros ya estamos en Él. Toda entrada a la esperanza y seguridad espiritual es a través de Cristo, y toda la dificultad de esta caminata, hermanos, de la fe espiritual radica en el primer paso, en ese primer acercamiento de un corazón muerto con la vida. Ahora, hermanos, ahí está la gran diferencia. Está en esa primera recuperación de un alma que estaba reprobada, de una mente carnal enemistada con Dios, y que fue llevada a la amistad con el Dios bendito del cielo. Todo esto ya se ha realizado. Esa primera grande obra ha sido obrada en usted y en mí por Dios, por su Espíritu. Y ahora podemos decir con el apóstol Pablo, que dice a los Romanos capítulo 5 versículo 10, mire, lea, entienda: porque si siendo enemigos, cuando fuimos lo que fuimos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, escuche, mucho más, hermano, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre, hermanos, porque hasta aquí el Señor, hermano, nos ha hecho mucho bien. Todavía falta, pero hermanos, ya, hermanos, estamos en la raya, estamos listos, estamos preparados. Faltan detalles en su vida, faltan detalles en la mía, hermanos, pero la más grande obra ya se realizó. Conclusión, hermanos, ¿piensan ustedes que el Señor convierte alguna vez a un hombre con miras de mostrarle la luz para que luego regrese otra vez a las densas tinieblas para siempre? ¿Usted cree que Dios hace eso? Te voy a traer a la luz, pero después regrésate a las tinieblas. ¿Piensan ustedes que Dios deja caer una chispa de luz celestial en nuestras almas para que se apague después y no se encienda jamás? No, hermanos. ¿O acaso viene Dios y nos enseña a comer el pan celestial y a beber, como decíamos ahorita, el agua de vida, para luego dejarnos morir de hambre y de sed? Dios no hace eso, hermanos. ¿Acaso nos hace miembros del cuerpo de Cristo, el Señor, pero luego permite descuidadamente que nos pudramos y que nos descompongamos, hermanos? ¿Nos ha traído hasta aquí para ponernos en vergüenza? ¿Será acaso? Me ha dado un corazón que clama tras Él y lo anhela ardientemente. Me ha dado un suspirar por alcanzar la perfección, un hambre interna de todo lo que es santo y verdadero. Pero ¿tiene Dios la intención después de todo de abandonarme? No,
No, no, no, no, no, hermanos. Esto no puede ser, porque recordar su amor en el pasado, a pesar de lo que fui, me prohíbe pensar que al final permitirá que me hunda en la turbación y en la desesperación. El viernes hablábamos un poquito de este caso de Judas, cómo aparte, hermanos, en su momento más oscuro cayó en desesperación. Usted y yo no caeremos en esto, hermanos, porque estamos ya agarrados, hemos sido asidos por Cristo y Él no nos va a soltar, hermanos. Termino. La bendita transformación que fue hecha en nosotros cuando la repasamos desde el recuerdo de lo que fuimos, confirma su aprobación y complacencia para ayudarnos hasta el final. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿qué más les digo, hermanos? Prosigamos nuestro camino regocijándonos y no olvidando nunca lo que fuimos. Tengamos esperanza y seguridad en que Él terminará la obra que empezó en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Así es y así será. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí terminamos, hermanos, esta serie. Póngase de pie. Hay motivos para gozarnos, para regocijarnos. Hay motivos, hermanos, para aplicar un poco más de cuidado en algunas cosas, hermano, pero Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Hable con Dios en esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque de ella podemos inferir, Señor, muchas, pero muchas cosas para nuestro bien. Dios mío, este manantial que brota de bendiciones, Señor, para tu iglesia, desde el día en que te conocimos, desde el día en que entramos por esa puerta que es Cristo, desde el día en que clamamos a ti, nacimos de nuevo, es interminable. Este bendito manantial, Señor, no cesa, no para. Señor, la gran obra, Señor, ha sido hecha. El gran obstáculo, Señor, ha sido quitado. Nuestro corazón de piedra fue transformado y fue, Señor, hecho un corazón de carne. Y ahora lo que resta, tú lo harás, Señor, sin dificultad. Gracias, Dios mío, Señor, por tu pueblo. Gracias por los redimidos. Gracias por esa gran obra. Y gracias porque lo que falta, Señor, será sencillo de lograr por tu gracia también y por tu poder. Mira, Dios, bendice a tu pueblo. Ayúdanos a aplicar, Señor, esfuerzo y entusiasmo en aquellas cosas, Señor, en las que estamos faltos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo, sobre todo refiriéndonos, Señor, a aquellos que aún, Señor, no te conocen, Señor, y a los cuales muchas veces hemos descuidado. Ayúdanos a aplicarnos. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos más en los perdidos que en nosotros mismos, que hemos sido ya, Señor, bendecidos con tantas misericordias. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.